Bueno, muy buenas noches, Luis. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda web conferencia del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Yo elaboré unas diapositivas que las voy a presentar sobre mercados financieros internacionales e intercambio financiero internacional. Vamos a ver allí el mercado de divisas externo, historia de las transacciones de divisas. También vamos a ver liquidez del mercado al contado, el diferencial bid-ask que se muestran las cotizaciones. También vamos a ver los derivados financieros, es decir, el forward o contrato a plazo, la opción financiera y el futuro. Ujú. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, me confirma si observa allí la portada ampliada. Sí, tutor, estoy observando. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con el mercado de divisas externo. ¿Mm? Los gerentes financieros de las multinacionales deben comprender los mercados financieros internacionales disponibles para poder utilizarlos para facilitar las transacciones comerciales internacionales de la empresa. Vamos a empezar entonces con el mercado de divisas. Cada país del mundo tiene su propia moneda. Una excepción importante es la eurozona, que está formada por 19 países europeos que adoptaron el euro como moneda. Cuando las empresas multinacionales y los individuos realizan transacciones internacionales, normalmente necesitan cambiar su moneda local por una moneda extranjera o cambiar una moneda extranjera por su moneda local. El mercado de divisas permite el cambio de una moneda por otra. Los grandes bancos comerciales sirven a este mercado manteniendo inventarios de cada moneda para poder atender las solicitudes de moneda de individuos o empresas multinacionales para diversas transacciones. Las personas dependen del mercado de divisas cuando viajan a países extranjeros. Los estadounidenses, por ejemplo, cambian dólares por pesos mexicanos cuando visitan México, euros cuando visitan Italia o yenes japoneses cuando visitan Japón. Algunas multinacionales con sede en Estados Unidos cambian dólares por pesos mexicanos cuando compran suministros en México denominados en pesos o los cambian por euros cuando compran suministros de Italia denominados en euros. Otras multinacionales con sede en Estados Unidos reciben yenes japoneses cuando venden productos de Japón y es posible que deseen convertir esos yenes a dólares. Además, algunas personas e instituciones financieras especulan en el mercado de divisas cambiando su moneda local por una moneda extranjera que creen que aumentará de valor con el tiempo. En esencia, el tipo de cambio representa el precio al que se puede comprar una moneda con otra moneda. Si el tipo de cambio del peso mexicano es de 0.10 o de 10 centavos, ¿sí? El costo del hotel de vacaciones de primavera en México, que cobra 700 pesos por noche, sería 700 por 0,10, ¿sí? Esto sería igual a cuánto, a 70, ¿no? 70 dólares. Si el tipo de cambio fuera más alto, por ejemplo, 0,11, pues su costo en dólares sería un poquito mayor, ¿cierto? Bueno. El tipo de cambio del peso mexicano también determinará cuántos dólares necesitará una multinacional para comprar insumos que facturan por ejemplo, 1 millón de pesos, pesos mexicanos. Bueno, vamos a ver una corta recuento de historia de las divisas. El patrón oro fue, digamos, en términos generales, se presentó entre 1876 a 1913, donde los tipos de cambio estuvieron dictados por el patrón oro. Cada moneda era convertible en oro a un tipo de cambio específico. Así, el tipo de cambio entre dos monedas está determinado por sus tasas de convertibilidad relativas por onza de oro, ¿sí? La onza Troy. Cada país utilizó oro para respaldar su moneda. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, se suspendió el patrón oro. Algunos países volvieron al patrón oro en la década de 1920, pero lo abandonaron como resultado del pánico bancario estadounidense y europeo durante la Gran Depresión. En la década de 1930, algunos países intentaron vincular su moneda al dólar o a la libra británica y la libra esterlina.
pero hubo revisiones frecuentes. Como resultado de la inestabilidad en el mercado de divisas y las severas restricciones a las transacciones internacionales durante ese periodo, el volumen de comercio internacional disminuyó. Acuerdos sobre tipos de cambio fijos. En 1944, un acuerdo internacional entre muchos países, conocido como el Acuerdo de Bretton Woods, ¿sí?, exigía tipos de cambio fijos entre monedas. Se fijó un tipo de cambio para cada par de monedas y se requirió que el Banco Central de cada país mantuviera el valor de su respectiva moneda local dentro de un 1% de los tipos de cambio acordados. Por ejemplo, cuando la demanda estadounidense de una moneda extranjera específica era mucho mayor que la oferta de esa moneda para la venta, los bancos comerciales atendían el mercado de divisas los bancos comerciales que atendían el mercado de divisas experimentarían una escasez de moneda extranjera y el tipo de cambio comenzaría a moverse fuera de los límites. En estas condiciones se requirió que la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, interviniera para equilibrar el intercambio entre las dos monedas, para que el tipo de cambio se mantuviera estable. El sistema establecido por el Acuerdo de Bretton Woods duró hasta 1971. En 1971, el dólar estadounidense aparentemente se había sobrevaluado, ya que la demanda estadounidense de algunas monedas extranjeras era sustancialmente mayor que la oferta de esas monedas ofrecidas a cambio de dólares. La intervención de los bancos centrales no pudo compensar eficazmente el gran desequilibrio entre la oferta y la demanda. Representantes de las principales naciones se reunieron para discutir este dilema. Esta conferencia dio lugar al Acuerdo Smithsonian, por el cual el valor del dólar estadounidense se devaluó, ¿sí? O sea, se restableció a la baja en relación con las otras monedas importantes. El grado de devaluación del dólar varió con cada moneda extranjera. No solo se restableció el valor del dólar, sino que también se permitió que los tipos de cambio fluctuaran un 2,25% en cualquier dirección con respecto a los tipos recién establecidos. Estos límites del 2,25% eran más amplios que los límites anteriores del 1% y por lo tanto permitieron que los tipos de cambio se movieran dentro de un rango más amplio. Sistema de tipo de cambio flotante. Incluso con las bandas más amplias permitidas por el Acuerdo Smithsonian, los gobiernos todavía tenían dificultades para mantener los tipos de cambio dentro de los límites establecidos. En marzo de 1973 se eliminaron las fronteras oficiales impuestas por el Acuerdo Smithsonian, lo que permitió que los tipos de cambio se movieran más libremente. Desde entonces se ha permitido que las monedas de la mayoría de los países fluctúen de acuerdo con las fuerzas del mercado. Sin embargo, los bancos centrales de algunos países todavía intervienen periódicamente en el mercado de divisas para influir en el tipo de cambio determinado por el mercado o reducir la volatilidad de los movimientos de tipo de cambio de sus respectivas monedas. Transacciones de divisas. El mercado de divisas no debe considerarse como un lugar específico donde los comerciantes intercambian divisas. Las empresas normalmente cambian una moneda por otra a través de un banco comercial, a través de una red de telecomunicaciones. Es un mercado extrabursátil, se fuera la bolsa de valores, a través del cual se realizan muchas transacciones. Los mayores centros de comercio de divisas se encuentran en Londres, Nueva York y Tokio. Pero las transacciones de divisas se realizan a diario en ciudades de todo el mundo. Londres representa alrededor del 33% del volumen comercial y la ciudad de Nueva York alrededor del 20%. Por tanto, estos dos mercados controlan más de la mitad del comercio de divisas en el mundo. Los agentes de cambio de divisas actúan como intermediarios en el mercado de divisas mediante el intercambio de monedas deseadas por empresas multinacionales o individuos. Entre los agentes de cambio de divisas se incluyen grandes bancos comerciales como el Citigroup, JP Morgan, Chase Company, Barclays del Reino Unido, UBS de Suiza, Deutsche Bank de Alemania. Corredores como estos tienen sucursales en la mayoría de las ciudades importantes y también facilitan las transacciones de divisas con un servicio de comercio en línea. Los distribuidores que dependen exclusivamente del comercio en línea para facilitar dichas transacciones incluyen el FX Connect, ¿sí?, es una subsidiaria de State Street Corporation, Oanda, que es de Canadá, y XE.com de Canadá también.
Los clientes establecen una cuenta en línea y pueden interactuar con el sitio web del corredor de divisas para transmitir su orden de divisas, o su orden de compra. En los últimos años se han establecido nuevas plataformas comerciales que permiten a algunas multinacionales realizar transacciones de divisas directamente con otras multinacionales, eliminando así la necesidad de un agente de cambio de divisas. Una multinacional que se suscriba a una plataforma de este tipo puede indicar a los demás usuarios de la plataforma si desea comprar o vender una moneda en particular, así como el volumen deseado. Algunas multinacionales siguen utilizando un agente de cambio de divisas, a menudo porque prefieren una atención personalizada o requieren transacciones más personalizadas de las que pueden manejarse a través de plataformas comerciales. El volumen medio diario de operaciones en el mercado de divisas supera actualmente los 5 billones de dólares. El dólar estadounidense participa en alrededor del 40% de esas transacciones y las monedas de países emergentes participan en alrededor del 20% de ellas. La mayoría de las transacciones de divisas entre los países no estadounidenses no involucran el dólar estadounidense. Por ejemplo, una multinacional canadiense que compra suministros a una multinacional mexicana, pues cambia sus dólares canadienses por pesos mexicanos, ¿sí? Directamente. Ayudo con esto, tutor. Sí, por favor, ayúdame con esto, sí. De la misma manera, una multinacional japonesa que invierte fondos en un banco británico cambia sus yenes japoneses por libras británicas. Mercado spot. El tipo más común de transacción de divisas es el cambio inmediato. El mercado donde ocurren esas transacciones se conoce como mercado spot. El tipo de cambio al que se negocia una moneda por otra en el mercado al contado se conoce como tipo de cambio al contado. Estructura de mercado al contado. Las transacciones comerciales en el mercado al contado a menudo se completan electrónicamente con bancos u otras instituciones financieras que actúan como intermediarios. El tipo de cambio del momento determina la cantidad de fondos necesarios para la transacción. Ejemplo, Indiana Co. compra suministro por valor de 100.000 euros a Belgo, un proveedor belga, el primer día de cada mes. Indiana ordena a su banco que transfiera fondos de su cuenta a la cuenta de Belgo el primer día de cada mes. Solo tiene dólares en su cuenta, mientras que el saldo de la cuenta de Belgo está denominado en euros. Cuando se realizó el pago el mes pasado, el euro valía 1,08 dólares. Por lo tanto, Indiana necesitaba 108.000 dólares para pagar los suministros. 1.000 euros por 1,08 dólares igual a 108.000 dólares. El banco redujo el saldo de la cuenta de Indiana en 108.000 dólares que se cambiaron en el banco por 1.000 euros. Luego el banco envió los 100.000 euros electrónicamente a Belgo, aumentando el saldo de la cuenta de Belgo en 100.000 euros. Hoy es necesario realizar un nuevo pago. El euro está valorado actualmente en 1,12 dólares, por lo que el banco reducirá el saldo de la cuenta de Indiana en 112.000 dólares. 100.000 euros por 1,12 dólares es igual a 112.000 dólares. Y lo cambiaría por 1.000 euros que se enviarían electrónicamente a Belgo. De esta manera, el banco no solo ejecuta las transacciones, sino que también actúa como agente de cambio de divisas. Cada mes el banco recibe dólares de Indiana a cambio de los euros que aporta. Además, el banco facilita otras transacciones para las multinacionales en las que recibe euros a cambio de dólares. El banco mantiene un inventario de euros, dólares y otras monedas para facilitar estas transacciones de divisas. Perfecto, muchas gracias, Luis. Continúo. Bueno, entonces yo continúo. ¿Por qué las multinacionales realizan negocios internacionales? Si las transacciones hacen que compre tantos euros como los que vende a las multinacionales, entonces su inventario de euros pues no cambiará. Sin embargo, si el banco vende más euros de los que compra, entonces su inventario de euros se reducirá.
Si un banco comienza a experimentar escasez de una determinada moneda extranjera, puede comprarla a otros bancos. Este comercio entre bancos se produce en lo que a menudo se denomina mercado interbancario. Algunas otras instituciones financieras, como las firmas de valores, pueden brindar los mismos servicios descritos en el ejemplo anterior. La mayoría de los aeropuertos más importantes del mundo también tienen centros de cambio de divisas donde las personas pueden cambiar divisas. Muchas ciudades también tienen oficinas minoristas de cambio de divisas donde los turistas y otras personas pueden cambiar su moneda. Uso del dólar en los mercados al contado. El dólar estadounidense es aceptado como medio de pago por los comerciantes de muchos países. Esto es especialmente cierto en países como Bolivia, Indonesia, Rusia, Vietnam, donde la moneda local es débil o está sujeta a restricciones cambiarias. Muchos comerciantes aceptan dólares estadounidenses porque pueden utilizarlos fácilmente para comprar productos de otros países. Zonas horarias del mercado al contado. Aunque las operaciones de cambio de divisas se realizan únicamente durante el horario comercial normal en un lugar determinado, dichos horarios varían entre lugares debido a las diferentes zonas horarias. Por lo tanto, a cualquier hora de un día laborable, un banco ubicado en algún lugar del mundo está abierto y listo para atender las solicitudes de divisas de las multinacionales. Cuando el mercado de divisas se abre en los Estados Unidos cada mañana, las cotizaciones del tipo de cambio de apertura se basan en los tipos vigentes cotizados por los bancos en Londres, pues, y otros lugares donde los mercados se abrieron más temprano. Supongamos que el tipo de cambio del contado cotizado de la libra esterlina era de 1,8 dólares, ¿sí?, al cierre anterior del mercado de divisas estadounidense. Pero cuando el mercado estadounidense abre al día siguiente, el tipo al contado es de 1,76 dólares. Los acontecimientos ocurridos antes de la apertura del mercado estadounidense podrían haber cambiado las condiciones de oferta y demanda de libras esterlinas en el mercado de divisas de Londres, reduciendo el precio de cotización de la libra. Liquidez del mercado al contado. Varios bancos estadounidenses han establecido las llamadas mesas de negociación nocturna. Los bancos más grandes iniciaron operaciones nocturnas para capitalizar los movimientos cambiarios nocturnos y atender las solicitudes corporativas de transacciones de divisas. Incluso algunos bancos medianos ofrecen ahora operaciones nocturnas como forma de complacer a sus clientes corporativos. Liquidez del mercado al contado. El mercado al contado de cada moneda se caracteriza por su liquidez, que refleja el nivel de actividad comercial. Cuantos más compradores y vendedores haya para una moneda, más líquido será el mercado para esa moneda. Los mercados al contado de monedas muy negociadas, como el euro, la libra y el yen, son extremadamente líquidos. En cambio, los mercados al contado de monedas de países menos desarrollados son mucho menos líquidos. La liquidez de una moneda afecta la facilidad con la que una multinacional puede comprarla o venderla. Si una moneda no es líquida, entonces el número de compradores y vendedores dispuestos es limitado y por lo tanto es posible que una multinacional no pueda comprar o vender esa moneda en el momento oportuno y a un tipo de cambio razonable. Ejemplo, Bennett Co. vendió software de computadora a una empresa en Perú y recibió el pago de 10 millones de unidades del nuevo sol, ¿sí?, moneda peruana. Bennett Co. quería convertir estas unidades en dólares. El tipo de cambio vigente del nuevo sol en ese momento era de 0,36 dólares, ¿sí? ¿Por qué? Por peso peruano, ¿no? Perdón, por sol peruano. Sin embargo, el banco de la empresa no quería recibir una cantidad tan grande de nuevo sol porque no esperaba que ninguno de sus clientes necesitara esa moneda. Por lo tanto, el banco estaba dispuesto a cambiar dólares por el nuevo sol solo al tipo de cambio más bajo de 0,35, que ya no 0,36 sino 0,35. Atributos de los bancos que proporcionan divisas. Las siguientes características de los bancos son importantes para los clientes, como las empresas multinacionales que necesitan divisas. Primero, competitividad de la cotización. Un ahorro de 0,01 dólares por unidad en un pedido de 1 millón de unidades monetarias equivale a 10.000 dólares. Cuando se manejan grandes cifras, pues se ven, ¿no? Segundo, relación especial con el banco. El banco puede ofrecer servicios de administración de efectivo o estar dispuesto a hacer un esfuerzo especial para obtener monedas extranjeras difíciles de encontrar para la corporación. Rapidez de ejecución. Los bancos pueden variar en la eficiencia con la que manejan una orden. Una corporación que necesite la moneda preferirá un banco que realice la transacción con prontitud y también maneje cualquier papeleo adecuadamente. Cuarto, asesoramiento sobre las condiciones actuales del mercado. Algunos bancos pueden proporcionar evaluaciones de economías extranjeras y actividades relevantes en el entorno financiero internacional que se relacionan con clientes corporativos. Quinto, asesoramiento en materia de previsión.
Algunos bancos pueden proporcionar pronósticos sobre el estado futuro de las economías extranjeras y el valor futuro de los tipos de cambio. La lista anterior sugiere que una corporación que necesite una moneda extranjera no debería elegir automáticamente el banco que vende esa moneda al precio más bajo. La mayoría de las empresas multinacionales que necesitan con frecuencia monedas extranjeras desarrollan una relación estrecha con al menos un banco importante en caso de que necesiten diversos servicios de cambio de divisas de un banco. Bueno, ¿usted me ayuda leyendo esto, por favor, Luis? Sí, señor. Diferencial del bid-ask de los bancos. Bid es el precio más alto que el comprador está dispuesto a pagar y ask el precio más bajo que el vendedor está dispuesto a vender. Los bancos comerciales cobran comisiones por realizar transacciones en divisas. Por tanto, compran una moneda a los clientes a un precio ligeramente al precio al que la venden. Esto significa que el precio de oferta, cotización de compra de un banco para una moneda extranjera siempre será menor que su precio de venta, cotización de venta. Muy bien. La diferencia entre los precios de oferta y demanda se conoce como diferencial de oferta sobre demanda, que está destinado a cubrir los costos asociados con el cumplimiento de las solicitudes de cambio de divisas. Una oferta mayor, una oferta mayor. El diferencial de demanda genera más ingresos para los bancos comerciales, pero representa un costo más alto para las personas o las empresas multinacionales que realizan transacciones de divisas. El diferencial entre oferta y demanda bid sobre ask normalmente se expresa como un porcentaje de la cotización solicitada. Ejemplo, para entender cómo podría afectarle un diferencial entre oferta y demanda, suponga que tiene 1,000 pesos y planea viajar de Estados Unidos al Reino Unido. Supongamos además que el tipo de oferta del banco para la libra esterlina es de 1,52 dólares y el tipo de venta es de 1,60 dólares. Antes de salir de viaje, acude a este banco a cambiar dólares por libras. Sus 1,000 pesos se convertirán en 625 libras esterlinas. De la siguiente manera, monto en dólares a ser convertidos eh, sobre precios cobrados por BRP, ¿qué sería? Bueno, Banco de la República. el Banco de la República, entonces sería 1,000 pesos dividido en 1,6, que vale 1,6 dólares y sería igual a los 625,000 de libras esterlinas, ¿cierto? Sí. Solo Ahora, 625 libras. 625. sí, 625 libras esterlinas. Ahora suponga que en una emergencia le impide realizar el viaje y por eso desea convertir las 625 libras nuevamente a dólares estadounidenses. Si el tipo de cambio no ha cambiado, recibirá solo 625 libras por tasa de compra del banco BIT de 1,52 igual a 950 pesos, o sea que terminaría perdiendo, ¿cierto? Debido al diferencial entre oferta y demanda, bid-ask tiene 50 pesos, 5% menos que cuando comenzó. Por supuesto, el monto en dólares de su pérdida sería mayor si originalmente hubiera convertido más de 1,000 pesos en libras esterlinas. Yo me imagino que aquí dice 1,000 pesos, pero están hablando de 1,000 dólares, ¿no, tutor? Sí, correcto. 1,000 dólares, ok. Siguiente. Ok, perdón, sí, correcto. ¿Usted quiere seguir o...? Sí, sí, señor. Comparación Bueno, del diferencial de oferta y demanda entre monedas. La diferencia entre una cotización de oferta y una cotización de demanda parecerá mucho menor para monedas de menor valor. Este diferencial se puede estandarizar midiendo el diferencial como porcentaje de tipo de cambio al contado de la moneda. Ejemplo, Charles Bank cotiza un precio de oferta para el yen de 0,0070 dólares
y un precio de venta de $0,0074. Por lo tanto, el diferencial nominal entre oferta y demanda en este caso bueno, hacemos la diferencia de 0,074 menos 0,070 o solo 4 centésimas de centavo. Sin embargo, en términos porcentuales, el diferencial entre oferta y demanda es en realidad ligeramente mayor que el yen. En este ejemplo que para la libra en el ejemplo anterior. Para demostrarlo, consideramos a un viajero que vende $1,000 por yenes al precio de venta del banco de $0,0074. El viajero recibe alrededor de 135,135 yenes, calculados como 1,000 dividido $0,0074. Supongamos que el viajero cancela el viaje e inmediatamente convierte los yenes a dólares. Luego, suponiendo que no haya cambios en las cotizaciones de oferta y demanda, el banco volverá a comprar estos yenes al precio de oferta del banco de 0,0070, ¿sí?, dólares, para un total de aproximadamente de $946, es decir, 135,135 yenes por $0,007, que es $54 o 5,4%. 5,4% menos de lo que empezó el viajero. Este diferencial supera el de la libra esterlina 5% en el ejemplo anterior. El diferencial entre oferta y demanda en términos porcentuales normalmente se calcula de la siguiente manera. Diferencial bid dividido ask igual a precio de venta menos precio de oferta sobre precio de demanda. En Estados Unidos, el diferencial entre oferta y demanda para transacciones minoristas suele oscilar entre 3 y el 7%. Para las transacciones mayoristas solicitadas por las multinacionales, el diferencial está entre 0,01 y 0,03%. El diferencial normalmente es mayor por las monedas líquidas que se negocian con menos frecuencia. Tutor, sí me gustaría que pronto nosotros pudiéramos desarrollar, no sé, otros IPA Sí, donde pudiéramos resolver algunos de estos cálculos de acá. Por ejemplo, sí, convertir. ahorita hay Sí, sí. unos ejemplitos más adelante. Ok, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos. Bueno, este es entonces, bueno, sí. Comparación del diferencial de oferta y demanda entre monedas. El diferencial entre oferta y demanda, tal como se define aquí, representa el descuento en la tasa de oferta como porcentaje de la tasa de demanda. Un diferencial de oferta-demanda alternativo utiliza la tasa de oferta en lugar de la tasa de demanda como denominador y por lo tanto mide el margen porcentual de la tasa de demanda sobre la tasa de oferta, ¿sí? Esto de bid es de oferta y ask es de demanda, ¿no? El diferencial es ligeramente mayor cuando se utiliza esta fórmula porque la tasa de oferta utilizada en el denominador es siempre menor que la tasa de demanda. O como quien dice, el precio al cual nos venden es siempre superior al precio al cual nosotros compramos, ¿sí? En la siguiente discusión y en ejemplos a lo largo de gran parte del texto, se ignorará el diferencial entre oferta y demanda, ¿sí? Mire que en las economías menos avanzadas, este diferencial entre el precio al cual, por ejemplo, me venden a mí el dólar y el precio al cual me compran el dólar es más amplio o es un rango más grande, ¿sí? Aquí en las economías avanzadas, a la hora de determinar o establecer el precio bid y el precio ask. ¿Por qué? Por la mayor incertidumbre, ¿no? Y el riesgo que se asume. En cambio, en las economías avanzadas, ese diferencial es mucho más pequeño. ¿Ok? Bueno. En la siguiente discusión y en ejemplos a lo largo de gran parte del texto se ignorará el diferencial entre oferta y demanda, es decir, solo se mostrará un precio para una moneda determinada para que usted pueda concentrarse en comprender otros conceptos relevantes. Estos ejemplos se alejan ligeramente de la realidad porque en cierto sentido se supone que los precios de oferta y demanda son iguales.
No, eso no es cierto. Aunque en realidad el precio de venta siempre excederá el precio de venta siempre excederá el precio de oferta en una pequeña cantidad. Las implicaciones de los ejemplos presentados aquí deberían ser válidas de todos modos, es decir, incluso sin tener en cuenta los diferenciales de oferta y demanda. En aquellas ocasiones en las que el diferencial entre oferta y demanda contribuye significativamente al concepto en discusión, ¿sí? Ese diferencial se tendrá en cuenta. Para ahorrar espacio, algunas cotizaciones muestran el precio de oferta completo seguido de una barra y luego solo los últimos 2 o 3 dígitos del precio de venta, ¿sí? Aquí entonces, por ejemplo, vemos en esta figura 1, tasa de demanda y oferta para la libra esterlina y el yen japonés, ¿sí? Por ejemplo, la currency es moneda, ¿no? La moneda British Pound o la libra esterlina, ¿sí? Tiene entonces una tasa o una bit, un precio bit de 1,52, un ask, ¿sí? Entonces el bit es el precio al cual me compran a mí, bit rate, ¿sí? El precio al cual me compran a mí, ¿qué? El euro, ¿sí? Mm, no, pero no, esa es la cantidad, no, qué pena. Al Esa es la contrario, cantidad, al contrario. sí, esta es la cantidad de euros que toca dar por una libra esterlina. 1,52. Y el precio al cual me venden, ¿sí? La libra esterlina es 1,60 euros, que es el ask rate. Este que está por acá. Y la relación ask rate menos bit rate, o sea, la diferencia entre estos dos, digamos 1,60 menos 1,52, me da 0,08, ¿cierto? Ese 0,08, si lo divido entre el ask rate, que es el 1,60, pues en este caso me da una relación de un 5%. 5%. Si hago algo similar con el yen japonés, quiero adquirir el yen japonés y en este caso tengo que dar en euros 0,007 euros, ¿sí? Porque, bueno, usted sabe que el yen japonés está un poco más devaluado, o está bastante devaluado en comparación con el euro, ¿no? Entonces, para un yen japonés, ¿sí? Japanese yen, tendría que dar 0,007, ¿sí? Euros. Eso es para el bit rate, o sea, la tasa a la cual me reciben o compran cada yen. Y el precio al cual me venden, ¿sí? El yen japonés, sería de 0,0074 euros. La relación ask rate menos bit rate sobre ask rate, ¿sí? Sería entonces ese 0,0074 menos 0,007 dividido 0,0074. Es decir, también una relación, ¿sí? Un resultado Sí, de un 5%, 5,4%. El anterior era eso es. 5%, este es 5,4%. Bueno, ejemplo, supongo que la cotización vigente de un banco comercial para transacciones mayoristas que involucran el euro es de 1.876.000, ¿sí? Con 78. Eso significa que el banco comercial está dispuesto a pagar $1,0876 por euro. No, perdón, este es 1,00876 y mire que puede variar hasta 1,0878. ¿Sí? Eso es lo que significa. Eso significa que el banco comercial está dispuesto a pagar $1,0876 por euro. Alternativamente, está dispuesto a vender euros por 1,0878 dólares. Por lo tanto, el diferencial oferta-demanda en este ejemplo es diferencial bid-ask igual al 1,078, ¿okay? Que es lo que me acabo de dar, el cálculo, menos 1,076, miren que esa diferencia es de 0,002 simplemente. Ese diferencial bid-ask corresponde al 0,0184%. ¿Cuáles son los factores que afectan el diferencial? El diferencial de las cotizaciones de divisas está influenciado por los siguientes factores. El spread, ¿sí? Que es igual a los costos de pedido, costos de inventario, competencia, volumen y riesgo cambiario. Costos del pedido. Los costos de los pedidos son los costos de procesar los pedidos. Estos costos incluyen los costos de compensación y los costos de registro de transacciones. Costo de inventario. Los costos de inventario son los costos de mantener un inventario de una moneda en particular.
Mantener un inventario implica un costo de oportunidad porque los fondos podrían haberse utilizado para algún otro propósito. Si las tasas de interés son relativamente altas, entonces el costo de oportunidad de mantener un inventario debería ser relativamente alto. Cuanto mayor sean los costos de inventario, mayor será el margen que se establecerá para cubrir estos costos. Competencia. Cuanto más intensa la competencia, menor es el diferencial cotizado por los intermediarios. ¿Qué? La competencia es más intensa para las monedas más comercializadas porque hay más negocios en esas monedas. El establecimiento de plataformas comerciales que permiten a las multinacionales comerciar directamente entre sí es una forma de competencia contra los operadores de divisas y los ha obligado a reducir su diferencial para seguir siendo competitivos. Volumen. Las monedas que son más líquidas tienen menos probabilidades de experimentar un cambio repentino de precio. Las monedas que tienen un gran volumen de negociación son más líquidas porque hay numerosos compradores y vendedores en un momento dado. Eso significa que el mercado tiene suficiente profundidad como para que sea poco probable que unas pocas transacciones importantes provoquen un cambio abrupto en el precio de la moneda. ¿Me ayuda por favor leyendo esta, Luis? Cotizaciones de divisas. Riesgo cambiario. Algunas monedas exhiben más volatilidad que otras debido a condiciones económicas o políticas que hacen que la demanda y la oferta de la moneda cambien abruptamente. Por ejemplo, las monedas de los países que sufren frecuentemente crisis políticas están sujetas a movimientos repentinos de precios. Los intermediarios que estén dispuestos a comprar o vender estas monedas podrían sufrir grandes pérdidas debido a tales cambios en su valor. Al igual que los precios de los valores en muchos mercados financieros, los precios de las divisas pueden estar sujetos a manipulaciones. En particular, unas pocas instituciones financieras que actúan como principales intermediarios para grandes transacciones de divisas podrían participar en colusión. ¿En qué? En colusión. Ah, listo. Al Sí, acordar señor. establecer, sí, Colusión, sí, sí. colusión. No, no escucho ese término. En colusión, al acordar establecer diferenciales entre oferta y demanda más amplios de lo que normalmente sería posible si fijaran sus cotizaciones de manera competitiva. En Estados Unidos, agencias como el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones y la Reserva Federal intentan garantizar precios ordenados y justos en el mercado de divisas. Sin embargo, la supervisión de los precios del tipo de cambio es un desafío porque puede resultar difícil demostrar que las instituciones financieras han conspirado para ampliar los diferenciales. Cotizaciones de divisas. Las cotizaciones de los tipos de cambio de monedas ampliamente comercializadas e incluso de muchas monedas que no se comercializan ampliamente están disponibles en Internet. Se pueden encontrar en sitios web financieros, en sitios web de como el Wall Street Journal, en sitios web de agentes de cambio de divisas e incluso simplemente escribiendo tipos de cambio euro-dólar o cualquier tipo de cambio que se desee en un navegador web. Las tarifas se actualizan con frecuencia a medida que los tipos de cambio cambian a lo largo del día. En cualquier momento, el tipo de cambio entre dos monedas debería ser similar en los distintos bancos que brindan servicios de cambio de divisas. Si hay discrepancia, entonces los clientes u otros bancos podrían, siguiente por favor, podrían beneficiarse comprando una gran cantidad de moneda al banco de cotización baja y vendiéndola inmediatamente al banco de cotización alta. Estas acciones provocarían que el banco con cotizaciones bajas experimentara rápidamente una escasez de esa moneda, mientras que el banco con cotizaciones altas experimentaría rápidamente una cantidad excesiva de esa moneda porque está dispuesto a pagar demasiado por ella. Como resultado, los bancos ajustarían rápidamente sus cotizaciones de tipos de cambio, eliminando cualquier discrepancia entre las cotizaciones. Cotizaciones directas versus indirectas en un momento dado. Las cotizaciones de los tipos de cambio de divisas normalmente reflejan
los precios de venta para grandes transacciones. Las cotizaciones que informan el valor de una moneda extranjera en dólares, número de dólares por unidad de otra moneda, se denominan cotizaciones directas, mientras que las cotizaciones que informan el número de unidades de una moneda extranjera por dólares se conocen como cotizaciones indirectas. Si escribe tipo de cambio euro-dólar en su navegador web, el resultado será un euro, un cuarto por dólares, que es una cotización directa. Si buscas tipo de cambio dólar-euro, el resultado será un dólar igual a por euros, que es una cotización indirecta. Los sitios web que ofrecen tipos de cambio le permiten cambiar fácilmente entre cotizaciones directas e indirectas. Una cita indirecta es el recíproco inverso de la cita directa correspondiente. El tipo de cambio al contado del euro se cotiza en 1,25 dólares. Esta cotización directa porque representa el valor de la moneda extranjera en dólares. La cotización indirecta del euro es recíproco de la cotización directa. Cotización indirecta es igual a un dólar dividido cotización directa igual a un dólar dividido al 1,25 igual a 0,8 euros. Le estamos convirtiendo de dólares a euros, ¿cierto? Si inicialmente recibió la cotización indirecta, puede tomar su inversa para obtener la cotización directa. La cotización indirecta del euro es 0,80 dólares, por lo que la cotización directa es cotización directa igual a 1 dividido cotización indirecta igual a 1 dividido 0,8 euros igual a 1,25 dólares. O sea que no cambia. Listo, tutor. Sí, correcto. Ahí lo que está mostrando es que en este caso, que no es, digamos, lo usual, mm, tanto la cotización directa como indirecta está dando el mismo resultado, ¿sí? Pero eso no siempre es así. Hay veces incluso que la cotización indirecta puede resultar un poco más favorable, ¿sí? Puede resultar un poco más favorable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay menos transacciones haciendo ese tipo de transacción o ese tipo de operación. Entonces, puede hacerse un beneficio, una ganancia, ¿sí? Haciendo, por ejemplo, ¿qué se refieren con cotización directa e indirecta? Una cotización directa es entre la moneda colombiana, el peso colombiano y el dólar, ¿sí? Ahí entonces es cotización directa, que en este caso está, creo que es en 4.200 algo. 2.000, ¿qué? ¿Cuánto es que está el dólar? Perdón, 4.260, digamos que Sí, está el señor. dólar. ¿Sí? Entonces, esa sería la cotización directa, ¿sí? Pero la cotización indirecta sería utilizar una moneda de intermedio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pasar de peso colombiano a euro y luego de euro a dólar, ¿sí? Entonces ahí sería una transacción indirecta. Y en algunas o ciertas ocasiones puede suceder que pasar de dólar a peso por medio de una cotización indirecta podría resultar más favorable. No siempre, pero podría resultar favorable dependiendo de, sí, de la cantidad de transacciones que se estén haciendo en ese momento en el mercado Forex, ¿sí? Podría crearse esa situación. O podría crearse en cuestión de unos segundos, ¿sí? Eso también puede suceder en ese mercado, pues que es tan movido y que involucra tanto intercambio de monedas entre diferentes actores. Mm. Bueno, la, la tendencia al tipo de cambio del euro se muestra en la figura, bueno, una figura que está ahí. Se muestra en no, no, perdón, esta gráfica ya no la puse, qué pena. Pasemos a esta. Fuente de cotizaciones de tipos de cambio. Es importante reconocer la diferencia entre tipos de cambios directos e indirectos. Bueno, que estábamos diciendo.
a lo largo del tiempo porque ambos tipos son utilizados en las presentaciones por diferentes analistas y empresas. Cuando una discusión sobre la depreciación de una moneda se ilustra con una tendencia al alza para esa moneda, la tendencia debe basarse en un tipo de cambio indirecto. Si está realizando un análisis exhaustivo de los tipos de cambio, convierta todos los tipos de cambio en cotizaciones directas. De esta manera puede comparar monedas más fácilmente y es menos probable que cometa un error al determinar si una moneda se está apreciando o depreciando durante un periodo determinado. Las discusiones sobre los movimientos del tipo de cambio pueden resultar confusas si algunos comentarios se refieren a cotizaciones directas mientras que otros se refieren a cotizaciones indirectas. Para mantener la coherencia, los ejemplos de este texto utilizan citas directas, a menos que un ejemplo pueda aclararse mediante el uso de citas indirectas. Fuente de cotizaciones de tipos de cambio. Se proporcionan cotizaciones de divisas actualizadas para varias de las principales monedas en el sitio web de Yahoo, o sea, en la página web finance.yahoo.com/currency converter, el convertidor de monedas. Tipo de cambio cruzado. Muchas otras fuentes en línea también proporcionan cotizaciones de tipo de cambio, incluido www.oanda.com, que esa creo que es de Canadá. La mayoría de las fuentes proporcionan cotizaciones de tipo de cambio tanto directas como indirectas, así como asegúrese, de verificar qué tipo de cotización se proporciona. Tipos de cambio cruzado. La mayoría de las tablas de cotizaciones de tipos de cambio expresan monedas en relación con el dólar estadounidense, pero en algunos casos a una empresa le preocupará el tipo de cambio entre dos monedas distintas al dólar. Por ejemplo, supongamos que una empresa estadounidense que comercia tanto con Canadá como con México tiene una gran oferta de dólares canadienses, pero ahora necesita pesos mexicanos para comprar productos mexicanos. La empresa que quiere utilizar sus dólares canadienses para obtener los pesos mexicanos, ¿sí? Necesita saber el valor del peso mexicano en relación con el dólar canadiense. El tipo de tasa deseada aquí se conoce como tasa de cambio cruzada porque refleja la cantidad de una moneda extranjera por unidad de otra moneda extranjera. Los tipos de cambio cruzados se pueden determinar fácilmente mediante el uso de cotizaciones de divisas. El valor relativo de dos monedas distintas del dólar es igual al valor en dólares de una moneda dividida por el valor en dólares de otra. Recuerde, bueno, en la figura que acabamos de ver, que al comienzo del periodo el peso mexicano valía 0,12. Acá. Casi no se ve. Bueno, 0,12. Y el dólar canadiense valía 0,66. En esas condiciones, el valor del peso en dólares canadienses se calcula de la siguiente manera. Valor de M por P, ¿sí? Perdón, MXP es Mexican Pesos, ¿sí? Como el COP, que es Colombian Pesos, ese es Mexican Pesos, MXP. Entonces, valor del peso mexicano en CAD es el de Canadá, Canadian Dollar. CA es de Canadá y D de dólar, Canadian Dollar. Es igual a 0,12 dividido 0,66, es decir, es igual a 0,182, ¿sí? CAD, que es dólar canadiense. Así un peso mexicano vale alrededor de 0,182 dólares canadienses. El tipo de cambio cruzado también se puede expresar como la cantidad de pesos que equivalen a un solo dólar canadiense. Esta cifra se puede calcular tomando el recíproco de ese 0,66 dividido 12. Eso es igual a 5,5. Significa que a estos tipos de cambio, un dólar canadiense vale 5,5 pesos, ¿sí? Pesos mexicanos. Tipos de cambio cruzados a lo largo del tiempo. A medida que los tipos de cambio de dos monedas cambian frente al dólar estadounidense con el tiempo, el tipo de cambio cruzado de esas monedas también puede cambiar. Recuerde la figura que al final del periodo el peso mexicano valía 0,11, mientras que el dólar canadiense valía 0,70. Bueno, en esas condiciones el valor del peso, perdón, en dólares canadienses se calcula de la siguiente manera. Valor en peso mexicano en dólar canadiense, 0,11 dividido 0,07, es decir, 0,157 dólar canadiense, CAT. Debido a que el valor del peso mexicano es menor frente al dólar canadiense al final del periodo, esto implica que
el peso mexicano se ha debilitado, depreciado frente al dólar canadiense durante el periodo. El debilitamiento del peso frente al dólar canadiense se atribuye a dos fuerzas que ocurrieron durante el periodo, ¿sí? El peso mexicano se depreció frente al dólar estadounidense, mientras que el dólar canadiense se apreció frente al dólar estadounidense. Contratos derivados. Vamos a ver ahora con los derivados en el mercado cambiario. Un derivado de moneda es un contrato cuyo precio se deriva parcialmente del valor de la moneda subyacente que representa. Los tres tipos de derivados de divisas que suelen utilizar las multinacionales son contratos a plazo o a término, segundo los contratos de futuros de divisas, contratos de futuros de divisas y los contratos de opciones sobre divisas. Cada uno de estos derivados de divisas se explicará por separado. Subyacente es el activo, tasa o índice de referencia cuyo movimiento de precio determina el valor de un derivado. Y precio spot es el precio de contado. Contratos a plazo. En algunos casos una multinacional puede preferir fijar un tipo de cambio al que pueda obtener una moneda en el futuro. Un contrato a plazo es un acuerdo sobre entre una multinacional y un agente de cambio de divisas que especifica las monedas que se intercambiarán, el tipo de cambio y la fecha en la que se realizará la transacción. El tipo de cambio a plazo es el tipo de cambio especificado en el contrato a plazo al que se intercambian las divisas. Las corporaciones multinacionales suelen solicitar contratos a plazo para cubrir los pagos futuros que esperan realizar o recibir en moneda extranjera. De esta manera, no tienen que preocuparse por las fluctuaciones del tipo de cambio al contado hasta el momento de sus pagos futuros. Ejemplo, hoy Memphis CO ha encargado a países europeos algunos suministros cuyos precios están denominados en euros. Recibirá los suministros en 90 días y deberá realizar el pago en ese momento. Se espera que el valor del euro aumente en los próximos 90 días y por tanto desea cubrir sus cuentas por pagar en euros. Memphis compra un contrato a plazo de 90 días en euros para fijar el precio que pagará por los euros en el futuro. Mientras tanto, Memphis recibirá pesos mexicanos en 180 días gracias a un pedido que recibió hoy de una empresa mexicana. Espera que el peso pierda valor durante este periodo y quiere cubrir estas cuentas por cobrar. Memphis vende un contrato de término sobre pesos, para asegurar los dólares que recibirá cuando intercambie los pesos en un mercado específico en el futuro. El mercado a plazo forward es el mercado en el que se negocian contratos a plazo. Es un mercado extrabursátil y sus principales participantes son los agentes de cambio y las empresas multinacionales que desean obtener un contrato a término. Muchas empresas multinacionales utilizan el mercado a plazo para cubrir sus cuentas por pagar y por cobrar. Por pagar y por cobrar. Por ejemplo, Google Incorporated normalmente tiene contratos a plazo valorados en más de 100.000 millones de dólares. Muchos de los grandes operadores que actúan como intermediarios en el mercado del contado también presentan servicios en el mercado a término, es decir, dan cabida a las multinacionales que quieren comprar euros con 90 días de antelación con dólares. Al mismo tiempo, dan cabida a las multinacionales que quieran vender euros a plazo a cambio de dólares. La liquidez del mercado a plazo varía según la moneda. El mercado a plazo de euros es muy líquido, porque muchas multinacionales toman posiciones a plazo para cubrir sus pagos futuros en euros. En contraste, los mercados a plazo para las monedas de América Latina y Europa del Este son menos líquidos porque hay menos comercio internacional con esos países y por lo tanto las multinacionales toman menos posiciones a plazo. Incluso hay algunas divisas para las que no existe mercado a plazo. Bueno, ahora veamos los contratos forward o plazo. ¿Me ayuda leyéndolo, por favor, Luis? Algunas cotizaciones de tipo de cambio incluyen tipos de cambio a plazo para las monedas más negociadas. Otros tipos de cambio a plazo no se cotizan en los sitios web financieros, pero los cotizan los bancos que ofrecen contratos a plazo en varias monedas. El precio en un contrato forward o a plazo se calcula capitalizando el precio del activo subyacente a la fecha de vencimiento, es decir, desplazando o llevando el precio actual del activo subyacente al futuro, concretamente a la fecha de vencimiento. Importante al que habrán de restársele, los dividendos
a percibir hasta la fecha de vencimiento, igualmente capitalizados. La fórmula de cálculo sería la siguiente. Precio forward igual a precio cotización por 1 más el interés por la tasa dividido 360 menos D, ese D no sé qué sería. Ah, ok, acá abajo dicen que es. Bueno, la D que es dividendo a percibir por T que es el número de divisas desde hoy hasta el vencimiento, dividido los 360. Repito, el PC sería precio cotización, el IM tipo de interés de mercado, T número de días desde hoy hasta el vencimiento, D dividendos a percibir, T' número de días que transcurres entre la fecha de pago del dividendo y el día de vencimiento del contrato. Ejemplo, ¿cuál sería el precio teórico de un contrato forward a 6 meses de una acción de Ecopetrol que cotiza a 1,780 pesos y no reparte dividendos? El tipo de interés del 2% anual. Precio forward igual a 1,780 por, bueno, 1 más 0,02 por 180 dividido 360 menos 0. Eso es igual a 1,797,8 dólares. Correcto, hay entonces un ejemplo, ¿no? De cálculo del precio forward. Ujú. Sí, señor. Que aparentemente uno, al principio uno mira la fórmula como larga, pero en realidad es súper sencillo. Es cortica, sí, eso es correcto. Ujú. Bueno, ahora veamos el precio forward en monedas por diferencial de tasas y por expectativas de devaluación. Ahí tenemos dos fórmulas, ¿sí? Ahí en la figura número 3. Primero, el cálculo, la fórmula de cálculo de forward por diferencial de tasas, ¿sí? Vemos allí que ese forward, el precio de forward, va a ser igual a la tasa spot, o sea, el precio que está hoy en el mercado, ese precio que se está ofreciendo, ¿sí? Hay que ver que se tomó como subyacente, ¿sí? El precio spot multiplicado por, y vemos allí un paréntesis redondo donde hay una fracción, en el numerador es uno más la tasa COP, ¿sí? COP es de Colombian pesos, ¿no? La tasa que, que se, que se ofrece o que más bien está otorgando el mercado en pesos colombianos, dividido uno más la tasa que muy seguramente se está ofertando o se está prevaleciente, ¿sí? En el mercado donde está el US dollar, ¿sí? O sea, el mercado americano. ¿Sí? Y todo es elevado a la potencia periodo. ¿Mm? Esa sería entonces la fórmula para calcular el precio forward por diferencial de tasas, ¿sí? ¿Por qué diferencial de tasas? Porque esa es la relación entre uno más la tasa del peso colombiano, ¿sí? Del mercado, rendimiento del mercado colombiano, sobre uno más la tasa el dólar americano, ¿sí? Un mercado americano. En cambio, abajo se encuentra la fórmula para calcular, ¿sí? El forward por expectativas de devaluación. ¿Y cómo sería eso? ¿Sí? Ya no es por un diferencial de tasa, sino que simplemente el precio spot, ¿sí? Vamos que el precio hoy del spot del dólar es 4.240, ¿m? Y eso multiplicado por uno más la tasa de devaluación, ¿sí? Que hay en esa economía, tasa de devaluación, cierro paréntesis, elevado a, pues, a los periodos que sean, ¿sí? Un mes, 2 meses, 3 meses, etcétera. Y dice ahí más abajo, en muchos mercados líquidos se negocia la devaluación que se expresa en puntos forward, ¿sí? O sea que la devaluación se agrega a través de puntos forward. Exceso en moneda local sobre el spot para un plazo dado. Vemos allí que FWD, que es el forward, ¿sí? Va a ser igual al precio spot más unos puntos forward, ¿sí? Vemos que tan pronto, pues como el ejemplo que tenemos ahorita allí, ¿sí? Digamos, el precio forward es este 1,797,8, ¿sí? Y en cambio, es el precio forward. Mm, Pero nos haría falta el precio de
En dólares, ¿no? No alcancé a Sí, mirar bien. ahorita vemos el ejemplo, ahorita vemos el ejemplo. Pero esta es Sí, como señor. la parte de la fórmula, ¿sí? Que es bien, bien sencilla. Dice allí forward es igual a spot más unos puntos forward. Puntos forward. Bueno, ¿qué más hay que agregar? La tasa forward la determina el mercado de acuerdo con varios factores. ¿Cuáles son esos factores que afectan la tasa forward? Son expectativas de devaluación, tasas de interés en pesos, tasas de interés en dólares, plazo del forward, tasa de cambio vigente del mercado, o sea, la spot. El precio forward se calcula de dos maneras, por diferencial de tasas, o sea, armando o elaborando o diseñando un forward sintético por diferencial de tasas, y segundo, de acuerdo con expectativas de devaluación. Ejemplo, un exportador necesita vender a futuro, ¿sí? O sea, en 30 días, $100,000. La tasa a la cual una entidad financiera puede invertir pesos es actualmente a ese plazo, o mejor dicho, la tasa a la cual una entidad financiera puede invertir pesos es actualmente a ese plazo de 7,25%, y el costo de un préstamo en dólares al comienzo, perdón, al comienzo no, al mismo plazo es de 5,25%, ¿sí? ¿Qué tasa de cambio forward debe dar la mesa de dinero de la entidad financiera? Adicionalmente, calcula la devaluación, ¿sí? Y el spot, o sea, el precio hoy, vamos a suponer que es sobre el dólar, es de 2,284. Entonces, el tipo de cambio forward va a ser igual a 2,284 multiplicado por uno más ese 1,9%, ¿m? Y 0 paréntesis elevado a la 30 sobre 360. Eso me va a dar igual un tipo de cambio forward de 2,287,53. Y bueno, y uno dice, bueno, ¿y ahí cómo podría yo despejar la devaluación? Pues la devaluación sería simplemente como lo que está ahí en el recuadro ese rojo. Sería uno más la tasa de rendimiento del mercado colombiano, ¿sí? Dividido uno más esa tasa, pero la tasa de rendimiento del dólar, ¿sí? Porque USD es del dólar, ¿ok? Y bueno, nada, eso da como resultado una devaluación del 1,9%. O también el tipo de cambio forward es de 2,287,53. Sí, Vamos aquí estaba a un mano poquito, derecha. ¿Cómo? bueno, estaba un poquito perdido porque no había visto de dónde salía el 300, el 30 sobre 365 y es la cantidad de días, ¿cierto? Sí. Sería la cantidad de días sobre el año. 30 sobre 365. Sí, la cantidad de días que hay en un año, 300 es días, ok. correcto. Pero si Bueno. nosotros quisiéramos evaluarlo de pronto en meses, También lo puede hacer. bueno, Sería entonces uno, o sea, expresar todo en meses. ¿Cuántos días hay en un mes? Pues 30. Entonces sustituiría ese 30, ¿sí? Por uno. Y me refiero acá, ¿no? Esta fórmula. Y sí, señor. por uno. Y bueno, 365 vamos a redondear lo que sea el calendario, ¿sí? De los bancos, que sería 360, pues sería entonces simplificándolo, ¿no? Simplificándolo, digamos, simplificando sería 30 entre 1 a 30 y 360 entre 30, ¿está cuánto? 12, ¿cierto? Mm, Sí, señor. entonces sería lo mismo que elevar 1,1 más 1,9% elevado a la 1/12. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? O sea, algo así como que lo está descontando, perdón, no lo está descontando, lo está aumentando el precio del tipo de cambio forward. ¿Mm? Porque obviamente estaba al comienzo mucho, mucho más barato y ahorita está en 2,287,53. Ahora veamos un tipo de contrato sobre tasas de interés que es el Forward Rate Agreement o FRA. El Forward Rate Agreement FRA son contratos que tienen por subyacente una tasa de interés. El comprador de un FRA se compromete en una fecha futura a realizar un pago sobre un nominal con una tasa de interés pactada desde la contratación y recibe una tasa variable.
Los compradores de FRA tienen por objeto protegerse de futuros incrementos en la tasa de interés a corto plazo, mientras que los vendedores tienen como objetivo protegerse de caídas o bajadas en la tasa de interés. Un FRA se liquida en un cierto número de meses y la tasa subyacente es de referencia para un número de meses. Así, por ejemplo, un FRA 6 por 9 se refiere a un FRA que se liquida en 6 meses y que tiene por subyacente una tasa de interés de referencia de 3 meses. El valor 9 hace referencia al tiempo al vencimiento. Y vemos allí ese diagrama, ¿no? Vemos allí como hay tres fechas: fecha de contratación, que está aquí al comienzo, luego viene la fecha de liquidación, que viene después, y por último la fecha de vencimiento. Y bueno, indicando que entre rango entre estos dos, fecha de contratación y fecha de liquidación, está el periodo de espera, y ya entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento, pues el periodo de cubrimiento. Vemos allí la fórmula para liquidar un FRA, un Forward Rate Agreement, que sería IP menos IR, que vemos aquí que IP es que tasa de interés nominal del FRA pactada, ¿sí? Menos IR, IR es tasa de interés nominal del mercado vigente en la fecha que comenzaría el FRA, ¿sí? Multiplicado por T, que ya dijimos que T es de la cantidad de días, que en este caso sería 90 días, dividido 360, multiplicado por el famoso CN, que es el valor nominal del contrato FRA. Todo eso dividido 1 más IR, IR ya es la tasa de interés nominal del FRA. No, pero no es la tasa de interés nominal del mercado vigente en la fecha que comenzará el FRA. SCN, y todo eso dividido entre 1 más IR, que es la tasa de interés nominal del mercado vigente en una fecha que comenzaría, en la fecha en que comenzaría el FRA, multiplicado por T sobre 360, y ese T pueden ser, no sé, 120 días, supongo. Bueno, ahí tenemos entonces la explicación de cada uno de esos elementos para calcular o para liquidar un FRA. Aquí tenemos entonces los tipos de cumplimiento y perfil de riesgo por devaluación y por revaluación en contratos forward. Vemos allí entonces que la modalidad entonces puede ser non-delivery, NDF, y delivery. Delivery es pues entregado, ¿no? Entrega de divisa o subyacente al precio pactado. Y el otro, bueno, ese ya se lo gastaron. Ese ya lo que había registrado. Sin entrega de divisas, o sea, el mismo subyacente. Para el caso del dólar sobre el peso, la compensación financiera se realizará con la tasa de referencia TRM. Vemos también allí unos perfil de riesgo por devaluación y por revaluación en contratos forward. Veamos entonces, por ejemplo, riesgo por revaluación. Entonces, en este caso, y teniendo el estado de pérdidas y ganancias arriba, dice allí que hay dos tipos de ganancia que pueden ocurrir: ganancia cambiaria y pérdida cambiaria. Toca estar como intermedio. Posición corta en dólares, ¿sí? Importadores y vendedores de dólares. Tenemos la otra gráfica, también o está mostrando, perdón, los tipos de cumplimiento, ¿sí? Donde vemos que aquí sí ya la pendiente no es negativa como el anterior, sino que es positiva. Entonces la pérdida cambiaria va a ser más fácilmente pues, aprovechada. O cuando se produce ganancia cambiaria. Miren acá que entonces cualquier cotización por encima de K, ¿sí? Va a representar una ganancia cambiaria. Pero al revés, ¿sí? También puede producir una pérdida cambiaria. ¿Okay? ¿Me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva, Luis? Características de los derivados financieros. Sí, señor. Características de los derivados financieros. Primero, su valor responde a cambios en el activo subyacente. Segundo, no requiere inversión inicial o es menor a las requeridas en instrumentos con sensibilidades similares ante cambios del mercado. Tercero, se liquidarán en una fecha futura. Cuarto, tienen un alto potencial de leverage o apalancamiento. Quinto, son instrumentos de suma cero. Lo que una parte pierde, la otra parte gana. Es decir, el riesgo nunca se mitiga
solo se transfiere. Sexto, puede ser utilizado como instrumento de inversión. El mercado spot corresponde al mercado de contado, al mercado contado, de contado, sí, perdón, donde la entrega es inmediata. El mercado a plazo corresponde al mercado de derivados, donde la entrega es posterior. Clasificación de mercado por tipo de instrumento, mercados organizados, contratos estandarizados, creación, negociación y liquidación a través de la cámara de compensación, posibilidad de cerrar posiciones antes de vencimiento, existencia de un mercado secundario, existencia de garantías para evitar el riesgo de impacto, de impago, que en todo caso es asumido por la Cámara de Compensación, futuros, opciones y warrant, mercados of over the counts, bueno, no sé mucho inglés, contratos no estandarizados, contratos a medida, creación y liquidación privada entre los agentes contratantes y posibilidad de cerrar posiciones antes del vencimiento sin acuerdo previo entre las dos partes. Inexistencia de mercado secundario, inexistencia de garantías, existe riesgo de impago, SWAT, opciones OTC y forward, más líquido. Sí, señor. Perfecto, muy bien. ¿Sabe qué significa OTC? No recuerdo. Sí, 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 ¿Sí sí lo vio? conozco la sigla, pero la verdad que no recuerdo. OTC significa en inglés o quiere decir en inglés over the counter, ¿sí? O sea, mostrador, No, 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 no la conocía entonces, no la conocía. over the counter. O sea, son mercados que no están supervisados, son mercados que no están supervisados. No es que sean ilegales, no, son legales, pero no están supervisados por ejemplo, la Superintendencia Financiera aquí en Colombia o bueno, la que hay allá en Estados Unidos. Sí, no me acuerdo ahorita, Securities, algo, Finance Securities, pero no me acuerdo ahorita el, el acrónimo. Bueno, tipos de operadores. Entonces, hay tres. Coberturista, hedgers. Su objetivo es eliminar o reducir ciertos riesgos de mercado que afectarían al negocio en caso de no utilizar productos derivados. Se busca asegurar a una fecha determinada el precio futuro de un activo o incluso la disponibilidad del mismo. Existe una posición primaria, corta o larga, en el activo subyacente que quiere ser cubierta. Busca que el perfil de PIG neto final sea cero o muy cercano. Ejemplo práctico. Hoy, julio 26 de 2022, la empresa Cencosud, una compañía radicada en Colombia, sabe que deberá pagar 1 millón, ¿sí?, de dólares el próximo 26 de abril, producto de la compra de un producto a un proveedor de Estados Unidos. La tasa de cambio dólar peso ofrecida por el banco son las que se muestran en la figura 6, esa que está acá, spot y posterior a 4 meses. ¿Cómo podría cubrir la empresa su riesgo de tasa de cambio? Y dos, si la empresa decide cubrirse, ¿qué pasaría si la tasa de cambio al 26 de abril es de 1.790 o de 1.850? Entonces vemos aquí en las cotizaciones spot y forward para la tasa de cambio dólar sobre peso, que el spot bid, o sea, el que se ofrece para el precio al cual le compran a uno, ¿sí? Mm. Spot es de 1.810,30 y el cual le venden, offer, ask o offer, es de 1.811,30. Y ya para dentro de 4 meses, entonces ese bit, esa tasa bit, ese precio bit, sería de 1.821,80, ¿sí? Y el offer, ¿sí?, igual ask, es de 1.827,40. Vemos entonces que el pago del vencimiento va a ser igual a 1 millón de dólares multiplicado por 1.827,40, lo cual me da en pesos colombianos 1.800.000, perdón, 1.827 millones, ¿sí? 1.827 millones. Si spot es igual a 1.790, ¿sí? Mm, eh, pues lo multipliqué cada uno por el millón.
1.790 por 1.000.000, pues me da 1.790 millones. Y mil Sí, por el ochocientos millón. cincuenta por 1.000.000, pues me da 1.850 millones. Bueno, el otro tipo de operador es el especulador. Busca aprovechar la liquidez al cerrar y abrir posiciones rápida y eficientemente con un alto grado de apalancamiento para obtener altas rentabilidades, asumiendo a su vez un alto riesgo de mercado. Tomar conscientemente un perfil precio PIG determinado sin una posición previa inicial y requiere de una expectativa frente al movimiento del activo subyacente. Ejercicio práctico. Considere que un especulador con 1.814.000 millones piensa que en marzo el dólar estará más fuerte en relación al peso. ¿Qué alternativas tiene el especulador para generar beneficios? Entonces, la tasa spot dólar peso es de 1.814. Comprar el mercado spot $1.000.000 y vender en el momento en que pueda obtener una utilidad. Tomar una posición larga en un forward dólar peso o en un futuro sobre TRM. Arbitrajista o arbitragers. Busca obtener un beneficio libre de riesgo al participar en dos o más mercados de manera simultánea para aprovechar inconsistencias de precios. Ganancias sin riesgo por mala asignación de precios u otras imperfecciones, mercados ilíquidos o poco desarrollados. Siempre que el precio del mercado sea diferente al precio justo, se podrá hacer arbitraje. Las oportunidades de trabajo, de arbitraje, perdón, no duran mucho tiempo. Ejercicio práctico. Considere que una acción se negocia simultáneamente en el New York Stock Exchange, el NYSE, y en el StockX. El precio de la acción es de $152 en Nueva York y 1.000 libras esterlinas en Londres. Y la tasa de cambio de la libra esterlina sobre el dólar en ese instante es de 1,55 por libra. ¿Qué podría hacer un arbitrajista? Primero, comprar 100 unidades de la acción en Nueva York, vender las acciones en Londres, convertir los ingresos de las ventas de libras a dólares y así obtiene una utilidad libre de riesgo de $300. Mm. Aquí tenemos un diagrama de las clases de estrategias para cobertura, especulación y arbitraje. Bueno, contratos de futuro. ¿Me ayuda por favor en esta diapositiva, Luis? Contratos de futuro. Los contratos de futuro son similares a los contratos a plazo o término, pero se venden en una bolsa de valores en lugar del mercado mostrador. Un contrato de futuro de divisa especifica un volumen estándar de una divisa particular que se intercambiará en una fecha de liquidación específica. Algunas empresas multinacionales que participan en el comercio internacional utilizan los mercados de futuros de divisa para cubrir sus posiciones. El tipo de futuro es el tipo de cambio al que se puede comprar o vender una moneda específica en la fecha de liquidación de acuerdo con el contrato de futuro. Por lo tanto, el papel del tipo de interés de futuros es un contrato de futuros, es similar al papel del tipo de cambio a plazo en un contrato a plazo. Es importante distinguir entre el tipo de interés de futuros y el tipo de interés al contado futuro. El tipo de cambio al contado futuro es el tipo de cambio al contado que existirá en algún momento futuro y por lo tanto hoy ese tipo de cambio es incierto. Si una empresa estadounidense necesita yenes japoneses dentro de 90 días y espera que dentro de 90 días el tipo de cambio al contado supere el tipo de interés actual de futuros a 90 días de un contrato de futuros o el tipo de cambio a plazo de 90 días de un contrato a plazo, la empresa debería considerar seriamente cubrirse con un contrato de futuros o forward. Ejemplo del cálculo de la liquidación diaria de un contrato de futuros. El señor Sam está interesado en comprar un futuro sobre la acción y ya que tiene expectativas alcistas sobre la cotización de la misma. En el mercado regulado, el contrato de futuro sobre la acción, ese Y, sobre la acción Y tiene las siguientes características. Primero, tamaño del contrato.
100 acciones. Subyacente, acción de la compañía Y. Cotización del activo subyacente en el momento de compra de futuro, 9 euros. Plazo del contrato de futuro, 1 año. Día restante hasta el vencimiento del contrato de futuro en el momento de contratación, 185 días. Liquidación diaria de pérdidas y ganancias o market to market. Correcto, muy bien. También margen de garantía requerido sobre la posición, 15% sobre el valor nominal del contrato. Nivel de mantenimiento del margen de garantía, 10% sobre el valor nominal del contrato. Tipo de interés, 5% anual. El activo subyacente no entrega dividendos durante el plazo del contrato futuro. En primer lugar, es preciso determinar el valor nominal del contrato de futuro sobre la acción Y, a efectos de, en primer lugar, a efectos de determinar el depósito de garantías que el señor Sanz debe efectuar. Valor nominal del contrato futuro. Tamaño del contrato por cotización del futuro, 100 acciones por 9,228 euros, que eso es igual a 922,8 euros. Para contratar el futuro, el señor Sanz solo está obligado a depositar la garantía exigible para ese activo, que es del 15% del valor nominal de la posición. Garantía a depositar. Margen de garantía requerido por valor nominal del contrato de futuro. 15% por 922,8 euros, que eso es igual a 138,42 euros. El señor Sanz ha adquirido el futuro con una finalidad especulativa, por lo que su horizonte temporal de inversión lo fija en un plazo de 5 días. Al final de dicho periodo cerrará su posición. El cuadro siguiente recoge la liquidación diaria de pérdidas y ganancias. Y observamos allí, ¿no? Que está, se observa allí los días, que va del primer día hasta el quinto, periodo de cotización del subyacente, precio de cotización del subyacente. Vamos ahí que empieza en 9, baja a 8.5, luego sube a 8.75, 9, 9.1, 9.1. Precio de cotización del futuro sobre la acción Y, 9,228, 8,714, y así entonces va variando. Saldo inicial del periodo, pues 0, en el día 0, y luego 138,42, 87, 163, 189 y 199. Bueno, también tiene fondos a depositar, valor del contrato futuro, ganancia o pérdida. Miren que algunas veces tuvo pérdida, otras veces tuvo ganancia, la mayoría de las veces tuvo ganancia, ¿sí? Y bueno, saldo al final del periodo. Vemos allí que en el quinto día el saldo fue de 199,44. Contratos de futuro. El precio de cotización del futuro se calcula de acuerdo con la siguiente expresión. Precio forward es igual al precio cotización activo subyacente por 1 más N por I. El plazo, ¿no? N es el plazo de tiempo y la tasa de interés. De este modo, el precio del futuro el día 1 será el siguiente. Será precio forward 1 igual a 8,5 por 1 más 5% por 184 entre 365. Eso me da 8,714 euros. Y de esta forma se calculan los precios del futuro para los días restantes. Tal y como se desprende de la figura anterior, el resultado que ha obtenido el señor Sanz en su operativa con este futuro es el siguiente. Resultado igual al saldo final del periodo menos garantías depositadas, es decir, 199,44 menos la sumatoria de 138,42 más 51,39, que es un resultado de 9,63 euros. Por tanto, la rentabilidad obtenida por el señor Sanz ha sido de, veremos allí que se calcula como resultado de la operación dividido importe invertido, o 9,63 dividido entre 189,91, que fue el valor invertido. Eso me da un resultado de 5,07%, ¿sí? Que sería una rentabilidad obtenida en 5 días. Bueno, ahora vamos contratos de opción financiera. ¿Usted me ayuda a leerlo, por favor, Luis? Contratos de opción financiera. Los contratos a plazo forward y los contratos de futuro permiten cubrirse contra el riesgo de mercado.
Por un lado, el comprador se garantiza un precio de compra razonable, se cubre el riesgo de subida de precios, mientras que el vendedor se garantiza un precio de venta razonable, se cubre el riesgo de baja de los precios. Contratos de opciones de divisas. Los contratos de opciones sobre divisas se pueden clasificar como opciones de compra, call o de venta. Una opción de compra de divisa proporciona el derecho a comprar una divisa específica a un precio específico, llamado precio de ejercicio o precio de ejercicio, dentro de un periodo de tiempo específico. Definición de opción financiera. Es un contrato cuyo comprador adquiere el derecho, más no la obligación de comprar o vender un activo a un precio en una fecha determinada. Este contrato obliga al vendedor de la opción a comprar o vender el activo si el tenedor de la opción decide ejercer su derecho. Dicha prima, que refleja el valor de la opción, cotiza en el mercado y su valor depende de los siguientes factores. Primero, precio del activo subyacente. Segundo, precio de ejercicio strike. Tercero, tiempo al vencimiento. Cuarto, volatilidad. Quinto, tasa de interés. Sexto, dividendos, solo en opciones sobre acciones. Cualquier acción en alguno de estos factores afecta el valor o prima la opción. Existen cuatro estrategias elementales. Primero, compra de opción de compra long call, venta de opción de compra short call, compra opción de venta long put, venta opción de venta short put. Correcto. Put es en inglés opción de venta. ¿Ok? Listo, señor, muchas gracias. Bueno, ahora veamos una denominación en inglés y bueno, su traducción sobre tres posibilidades en cuanto a, digamos, la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio establecido en el contrato. Perdón, el precio establecido en el contrato y el precio en el mercado. Allí en color verde dice in the money o dentro del dinero, ¿sí? Esto es para una call, una opción de compra que está in the money, dentro del dinero. El precio de ejercicio de la opción está por debajo del precio del activo subyacente, o sea, el precio en el mercado del activo subyacente, ¿sí? Eso es muy favorable, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ganancia, por eso lo puse en verde. Put in the money, allí entonces el precio de ejercicio de la opción está por encima del precio del activo subyacente. ¿Mm? Pero este es ya no para una call, que es una opción de compra de un activo subyacente, sino para una opción put, que es una opción no de compra, sino de venta, ¿sí? O sea que si call in the money va a representar una ganancia, ¿sí? Para el que compró esa opción de compra, para el que la vendió, pues no va a ser, en este caso no va a ser una posibilidad de ganancia. At the money o en el dinero, ¿sí? Para una opción call at the money, el precio de ejercicio de la opción es igual al precio en el mercado del subyacente. O sea que, como quien dice, ni gana ni pierde. Y lo mismo para una put, también que esté en at the money, el precio de ejercicio de la opción es igual que el precio del subyacente. O sea que vendría siendo tanto call como para put lo mismo, ¿cierto? Y out of the money o fuera del dinero, para el caso de una call, es una call out of the money, el precio del ejercicio de la opción, ¿sí? O sea, el precio que se estableció en el contrato, ¿sí? Está por encima del subyacente. Y para el caso de una put, que está out of the money, una opción de venta, el precio de ejercicio de la opción está por debajo del subyacente, como lo vemos aquí, ¿no? Vente una opción call, mire que está con la flechita hacia abajo. En cambio, cuando es compra una call es hacia arriba. Miren que cuando es lo de compra de una opción call, lo que busca o digamos la forma de ganar
es simplemente comprar y esperar a que el precio suba, esperar a que sí, en algún momento el precio subyacente suba y yo pues dependiendo de la fecha de finalización o determinación de esa opción financiera, pues la ejerzo, ¿sí? La ejerzo si me beneficia y no la ejerzo si no me beneficia. ¿Mm? Bueno. Aquí tenemos una forma, algo un poquito ahí, una fórmula un poco extensa, pero pues es bueno mencionarla, que es la fórmula de cálculo de una opción financiera. Con eso yo puedo calcular el precio de una opción financiera, sea una call o una put, mediante una fórmula de Black and Scholes. ¿Sí? Black and Scholes fueron dos investigadores, eran realmente matemáticos, ¿sí? Bueno, también sabían estadística que utilizando derivadas parciales, entonces lograron demostrar, ¿sí? Algebraicamente, ¿m? Pero se aplica solo para opciones de tipo europeo. Porque hay dos tipos de opciones, las europeas y las americanas. Las europeas solamente se ejercen al finalizar, ¿sí? Su tiempo de, digamos, el tiempo establecido, digamos 3 años, 5 años. Al finalizar, entonces se ejecuta o no ese derecho. En cambio, la americana es una opción financiera que se puede ejercer en cualquier momento. ¿M? Dependiendo de las condiciones del mercado, ¿sí? Pues será llamativo o prudente ejercerla o no. ¿M? Bueno, entonces vemos qué variables intervienen. Esta es la fórmula, veamos la fórmula de la call. S mayúscula sería la tasa de cambio spot, dólar sobre peso. E es el número Euler o Euler, que es la base de los números neperianos, ¿sí? Que es, bueno, la base de los logaritmos, ¿no? 2.7172, ¿sí? Que sería entonces el Euler o Euler, ¿m? Elevado a la menos R, es rate o tasa de interés, X es tasa de interés en moneda extranjera, ¿sí? Según el plazo. Y esto multiplicado, esto es en el exponente, ¿no? Menos R, X por T pues es el tiempo de maduración de la opción, y todo eso multiplicado por n, que esta es la función de distribución normal, mm, pero esta es la distribución normal estándar, distribución normal estándar, ¿sí? De D1, ¿sí? Este número D1 es eh, bueno, por eso aquí abajito puse la fórmula. Viene representando como, el límite, eso, el límite, porque es entre dos límites, ¿no? Entre uno y el 2. ¿M? Entonces, para el caso del D1 se calcularía, perdón, como el logaritmo natural de S, que ya sabemos que es la tasa de cambio spot, sobre X, que es el precio de ejercicio o strike price, el precio que se estableció en el contrato, más estas operaciones que están dentro de paréntesis, que sería la tasa de interés en moneda local menos la tasa de interés en moneda extranjera, más la división entre sigma al cuadrado, ¿sí? Que esto lo llamamos varianza, dividido entre 2, y todo eso multiplicado por t, que es el tiempo de maduración de la opción, dividido todo ello entre sigma, que es una medida de volatilidad de la tasa de cambio peso sobre dólar, multiplicado por raíz de t. ¿M? Y pues D2 sería el complemento, sería igual a D1 menos mm, raíz de BT, ¿sí? Menos raíz de, perdón, raíz de T, raíz de T. Hay una demostración, obviamente, pero eso es bastante extenso. Incluso esta fórmula se puede calcular ahí en Excel fácilmente, ¿sí? Obviamente para opciones europeas únicamente. Bueno, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva, Luis? Contratos de opciones de divisas y modo money, money se utiliza para cubrir deudas futuras. Una opción de venta de divisas otorga el derecho a vender una divisa específica
a un precio específico dentro de un periodo de tiempo específico. Se utiliza para cubrir cuentas por cobrar futuras. Las opciones de compra y venta de divisas se pueden comprar en una bolsa. Ofrecen más flexibilidad que los contratos a plazo y de futuros porque no son obligaciones. Es decir, la empresa puede optar por no ejercer la opción. Las opciones sobre divisas se han convertido en un medio popular de cobertura. Coca-Cola ha constituido entre el 30 y el 40% de sus contratos a plazo con opciones sobre divisas. Aunque la mayoría de las multinacionales utilizan contratos a término, muchas también utilizan opciones monetarias. Mercado monetario internacional. Cada país tiene un mercado monetario mediante el cual las unidades excedentes, individuos o instituciones con fondos disponibles a corto plazo pueden transferir fondos a unidades deficitarias, instituciones o individuos que necesitan fondos. Las instituciones financieras como los bancos comerciales aceptan depósitos a corto plazo de unidades excedentes y redirigen los fondos hacia unidades deficitarias. El mercado monetario internacional se desarrolló para satisfacer las necesidades de las empresas multinacionales. En primer lugar, muchas multinacionales piden prestados fondos a corto plazo en diferentes monedas para pagar las importaciones denominadas en esas monedas. En segundo lugar, las multinacionales que necesitan fondos para respaldar sus operaciones locales pueden considerar pedir prestado en una moneda no local, se presenten tasas de interés más bajas. Esta estrategia es especialmente apropiada para empresas que esperan tener cuentas por cobrar futuras denominadas en esa moneda. En tercer lugar, las multinacionales pueden considerar pedir prestado en una moneda que prevén que se depreciará frente a su moneda local, ya que esto le permitirá pagar el préstamo a corto plazo a un tipo de cambio más favorable. En este caso, el costo real del préstamo sería menor que la tasa de interés cotizada para esa moneda. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí todavía seguimos porque esto es un poco extenso, pero vamos a ir entonces a jugar, a hacer el Kahoot. Ah, Diego, ¿cómo le va, Diego? Buenas noches, disculpen la llegada tarde. Muy bien, Bueno, ¿Cómo va, gracias a Dios. ¿Y compañero ustedes Diego? cómo están? bien, Bien, gracias a Dios. sí, señor. Bueno, entonces yo tenía aquí aquí está el Kahoot. Vamos a darle a empezar. Bueno, pues esperen un momentico. Tengo que primero compartirles el enlace. Voy a compartirles aquí por el chat este enlace. Por favor, denle clic. Dicen que les aparece.
Se les muestra un error o algo así. Profe, jugar en solitario. Dice jugar en solitario, presentar en vivo, asignar. Ah, ¿les aparece eso? Ok. Mm, Quiz sobre instrumentos financieros, paso 3. Jugar en solitario, presentar en vivo. presentar en vivo. Iniciar sesión, registrarse. ¿Usted ya se Tiene habían que registrado usar. alguna vez o no? No sé, no me acuerdo, profe. Entonces, espera un momentico, es que no me acuerdo exactamente cómo era que yo hacía para Continuar pasarles con esto. Apple, Microsoft, Google. Con Apple. Era más rápido. Ah, ya me acordé, ya lo arreglé. ¿Ya? Espera un ¿Otro momentico. link? Sí, ya le paso otro link. Bien. Aquí ya lo tengo. Qué pena con usted, ya les paso el link que es. Ah, borrar esto. Y aquí. Ahí, este sí es. Denle clic, por favor. Ahí donde dice Join the Game o unirse al juego, enter nickname, coloquen su nombre y le dan clic a OK Go, por favor. ¿Ya están? Sí, señor, ya puse mi nombre. Ok, excelente. ¿Les pide algún pin o no? ¿Pide algún pin? ¿Número pin? No, señor, ya va directamente a unas preguntas. Ah, bueno, entonces respóndanlo, por favor. Que yo los espero.
Ya acabaron, ¿cierto? Diego y Luis Anillo, ¿ya finalizaron? Sí, señor, ya finalicé. Bueno, sí, aquí estoy viendo los resultados. Bueno, voy a darle a los 2 puntos porque pues los dos les fue más o menos bien. Creo que Diego realmente le fue un poco mejor. Obtuvo 1597 puntos. Luis obtuvo 791. Pero bueno, lo importante fue que los dos participaron. Felicitaciones a Diego y a Luis. Bueno, pues Gracias, no sería profe. más. Voy a, a, a darle, pues a finalizar ya esta sesión. Mañana les comparto la grabación y les comparto y les coloco 15 puntos en la calificación de la actividad paso número 3, ¿ok? Recuerden ir dejando sus evidencias del desarrollo de la actividad dentro del foro de discusión. Yo ahí le di una retroalimentación ya a Luis y a Arlenis. Falta es Diego, ¿ok? Que avance por favor en el desarrollo de la actividad individual y luego entre los tres pues desarrollen la colaborativa. Cada uno pues hace su aporte. ¿Ok? ¿Les parece? Ah, sí, señor. Este fin de semana trabajo Bueno, esa Listo, individual. sí, señor tutor, muchas Gracias. gracias. bueno, con mucho gusto. Y había un CIPAS que no pudimos hacer la semana pasada, entonces quedó programado, reprogramado más bien para el próximo miércoles, el próximo miércoles. Ujú. ¿Listo? Listo, tutor, muchas gracias. Feliz noche, tutor Bueno, y Bueno, compañero Diego. bueno, profe, claro que sí. Mucho del gusto. ejercicio colaborativo,